Bien, buenos días con todos los presentes en la modalidad justamente presencial y los que nos acompañan en la modalidad virtual. Les saluda el doctor Javier Achón, miembro de la Junta Directiva del Consejo Regional 2 de Iquitos. El día de hoy vamos a dar inicio al evento del primer curso nacional de emergencias y desastres organizado justamente por la Junta Directiva del Colegio Médico de Perú, CR2 Iquitos. Bien, luego de esta va a ser la primera ponencia que se va a dar a cargo del doctor Martín Vela. Luego de la tercera ponencia vamos a tener el acto protocolar de bienvenida con respecto al inicio del curso. Bien, entonces invitamos al doctor Luis Martín Belalí, que es médico emergenciólogo, egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, acompañándonos con el tema de triaje en emergencias. Es importante el primer tema que vamos a dar inicio al doctor Martín Belalí. Fuertes palmas. Bien, cedo al doctor Martín Belalí. Buenos días con todos. El doctor Javier Achón ya me presentó un poquito. A lo mejor ya nos conocemos como ustedes, veo caras conocidas también. Mi nombre es Martín Belalí y soy justamente egresado de la Facultad de Medicina Humana con mucho orgullo, ¿no? Y mucho esfuerzo también. En esta mañana me han encomendado la misión de poder un poco explicarles un poco sobre el triaje en emergencia y la clasificación de prioridades. Vamos a intentar hacer un poco dinámico porque yo sé que es temprano, a veces es un tema también a veces no tan simple de poder explicarlo, en el sentido de que todos hacemos triaje o hemos hecho triaje alguna vez en nuestros hospitales o clínicas en donde nos desarrollamos. Entonces vamos a dar un poquito algunos puntos importantes y lo vamos a hacer dinámico para que todos nos podamos entender y podamos avanzar, ¿ya? Muchas gracias también por estar aquí presentes y es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Un poco para hablar sobre el triaje. Todos alguna vez hemos escuchado la palabra triaje, ¿no es cierto? ¿Quién no ha escuchado la palabra triaje tanto en los hospitales, en las clínicas o incluso en algún lugar donde han trabajado? Y todos de una o cierta manera hacemos triaje en el lugar donde nos encontramos. Me gustó mucho esta lámina porque dice: el triaje es un sistema de selección, apunten eso por favor, sistema de selección y clasificación de pacientes basado en las necesidades terapéuticas y recursos disponibles para atenderlos. Entonces, este sistema de clasificación nos va a ayudar a nosotros como médicos o como personal de salud a clasificar a las personas que van a acceder a un establecimiento de salud, para dentro de su riesgo, de la gravedad de su problema, lo podamos clasificar y podamos saber a dónde va a ir ese paciente en el menor tiempo para que pueda ser atendido, evitando que la enfermedad que él tiene o los riesgos que esta enfermedad presenta puedan aumentar y esta persona pueda fallecer o pueda tener algún problema más adelante. Entonces es un sistema de clasificación para los pacientes que van a acceder a los sistemas de salud. En este triaje, una cosita importante, el término triaje con G o con J es lo mismo, ¿ya? Esto básicamente viene el término triaje o triaje es un neologismo que proviene de la palabra francesa trier. Y como dice ahí, es importante, la palabra dice escoger, separar o clasificar. Básicamente lo mismo, ¿no? Es escoger, separar o clasificar. Viene una persona, accede al centro de salud, al hospital, lo único que hacemos es escoger, separar y clasificar. No estamos diciendo diagnosticar. Importante, porque ya muchas veces hemos tenido problemas. La técnica, la enfermera o el médico de afuera me ha dicho que tengo mi presión alta. Eso es clasificar, no, eso es diagnosticar, ¿no es cierto? Entonces, no estamos tocando la palabra diagnosticar, estamos tocando la palabra escoger. Un paciente viene, se acerca: señor, usted tiene que pasar al consultorio número 1. No, señor, usted tiene que pasar a la unidad de shock trauma. No, señor, usted tiene que pasar al tópico número tal.
porque estamos clasificando a los pacientes de acuerdo a su riesgo y a la gravedad que tiene la enfermedad que está padeciendo en ese momento. En ningún momento estamos diciendo, señor, tu presión está alta. Y el paciente, cuando tú estás en un diagnóstico, viene a tu consultorio y te dice, doctor, mi presión está alta. Entonces ya no es una clasificación, ya es un problema que se crea entre el paciente, el usuario y el médico que va a atender. Y muchas veces el médico, como sabe el riesgo que tiene esta persona, como ya lo han clasificado, ya le han pasado al doctor a un consultorio, la persona, como le han diagnosticado, quiere que le bajen la presión sí o sí. Y muchos de nosotros sabemos que nuestros recursos en los hospitales donde nos desarrollamos son muchas veces limitados, el personal es limitado y muchas veces el tiempo de espera también, muchas veces en nuestros hospitales es tan corto, ¿no? O sea, porque tienes que evaluar 20, 30, 40 pacientes en 40, 30 minutos. Entonces, al diagnosticar, le estás dando un rótulo al paciente y el paciente ya se va con esa idea de que me tienen que bajar la presión sí o sí, ¿no? Entonces hay que empezar un poquito también a educar nosotros a nuestros pacientes. Entonces, ojo, no es diagnosticar, sino es escoger, separar o clasificar. Y es importante también entender que el triaje, a partir de los años 60 más o menos, se han comenzado a plantear escalas. Algunos triajes tienen escalas de 3, otros triajes tienen escalas de 4, otros aplican escalas de 5, ya lo vamos a ver ahorita más adelante en las diapositivas. Y el profesional de salud dice encargado del control de las funciones vitales del paciente y determinar la prioridad del daño. O sea, uno llega al paciente, hace el triaje, realiza la clasificación, toma las funciones vitales y ese paciente es enviado hacia un tópico, hacia un consultorio o hacia una unidad de mayor gravedad de acuerdo a las funciones vitales. O sea, nada es improvisado y tampoco nada es de la imaginación. Yo porque veo al paciente que está ahí y que porque está respirando y porque le duele, yo me imagino que ese paciente tiene que pasar de frente a shock trauma. Muchas veces no es cierto. Muchas veces el paciente que está calladito, que está silencioso, que no dice nada, ese paciente probablemente es el que necesite más atención inmediata que el paciente que está haciendo un escándalo mayor. ¿No es cierto? Muchos nos hemos dado cuenta. Llegan personas, los sábados, domingos, llegan personas que han bebido, que han tenido un accidente y comienzan a gritar y muchas veces el riesgo o la gravedad de estos pacientes no pasa más de que un dolor de cabeza o una intoxicación por alcohol. Y la persona muchas veces que está sentada 20, 30 minutos que no le han tomado bien las funciones vitales y no dice nada, es un abuelito de 70 años, probablemente él tenga más riesgo que la persona que llegue gritando y exaltándose. Porque aquí nada es al azar, todo tiene que ser fundamentado en base a las funciones vitales y a la clasificación de prioridades. El profesional de salud encargado estará en permanente coordinación con el jefe de guardia. Se supone que hay una persona que hace el triaje en nuestros hospitales. Esta persona tiene que estar siempre comunicando a sus superiores, al jefe de guardia: señor doctor, tengo un paciente grave y lo voy a pasar a unidad de shock trauma. ¿No es cierto? No es que a mí se me ocurre, yo voy y porque el paciente me dice que tiene un dolor abdominal, yo agarro y lo llevo a la unidad de shock trauma. Cuando hay otras, y ustedes saben que las unidades de shock trauma aquí en Loreto son muy limitadas, tanto en el hospital regional como en el hospital de salud, a veces hay 2 hasta 3 camas improvisando, entonces son unidades que hay que priorizar y hay que tener mucho cuidado para no tener problemas, ¿no es cierto? Y todo esto que está contemplado también lo tenemos en la norma técnica del MINSA del 2007, entonces todo esto también ha sido ya estudiado y ha sido planteado en esa norma técnica. Existen varios modelos de triaje, muchos de ustedes ya habrán visto, no sé si cuando se han acercado como paciente o como trabajadores en el hospital, en las paredes hay unas láminas grandes, dice de triaje, hay color amarillo, verde, rojo, a lo mejor nadie lo toma importancia, ¿no? Inclusive hasta nosotros como personal de salud nunca hemos tomado importancia, ¿no?, sobre eso, pero hay que tener cuidado. Todas estas escalas, todos estos tipos de triajes están ya clasificados. Hay varias clases de triaje. Tenemos la de Manchester, tenemos la de Australia, tenemos el triaje que aplica los Estados Unidos, tenemos el triaje que aplica el gobierno español en sus emergencias. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que se trata de eso. Y existen diferencias entre triaje de catástrofes y triaje hospitalario en emergencia. Es importante saber eso, ¿no es cierto?
Si bien estamos tocando un poco lo que es triaje en emergencias, también hay que saber que durante una catástrofe o una enfermedad, como por ejemplo hemos tenido el COVID, se aplica otro tipo de triaje diferente al triaje que estamos acostumbrados a los hospitales en que los desarrollamos. Ya lo vamos a ver también. Y lo más importante, aparte de clasificar a los pacientes y ver el riesgo que tienen estos pacientes cuando se van a atender, es importante saber que estos triajes nos van a ayudar a efectivizar los recursos económicos o los recursos que tenemos en un hospital. Este tipo de triaje o estas clasificaciones nos van a ayudar a que los escasos recursos que tenemos en los hospitales sean bien aplicados y le saquemos el mayor tipo de provecho, porque a veces tenemos solamente un médico en el triaje o una enfermera, un técnico, tenemos a una enfermera y más nada. En otros lugares probablemente tenemos 3, 4, 5 personales, tenemos todos los equipos, pero lo importante es triar al paciente, ver la gravedad del paciente, tomar las funciones vitales para poder clasificarlo de manera correcta y enviarlo de manera efectiva a donde va a ser atendido, cosa que la emergencia pueda funcionar y pueda ser un área fluida. Lamentablemente nosotros tenemos acá en Loreto, como pasa en todas las partes del Perú probablemente, a veces las consultas que llegan a los hospitales muchas veces no son ni siquiera emergencias ni urgencias, ¿no es cierto? Y muchas veces se saturan, y aplicando estas medidas podemos básicamente un poco aminorar esa cantidad o esa afluencia de gente que tenemos. Y eso nos va a ayudar bastante para evitar problemas más adelante, ¿no? Los tipos de triaje. Es importante también clasificar a los triajes. Bueno, ya vamos a hablar un poco sobre la parte conceptual del triaje, pero también es importante tener en cuenta que los tipos de triaje son hospitalarios y extrahospitalarios. Miren, si ustedes se dan cuenta acá, en los triajes hospitalarios tenemos todas las escalas de todos lo que más o menos todo el mundo aplica. Tenemos el triaje o la escala australiana de triaje, tenemos la escala canadiense de triaje, tenemos la escala de Manchester, la que usa la emergencia, el índice de severidad de los Estados Unidos, y el modelo de Andorra también, que es el sistema de triaje español. Miren más o menos la cantidad de tipos de triaje que tenemos. Ahora es importante recalcar que uno u otro no es mejor. No es que el mejor sea el triaje australiano, el mejor sea el canadiense, no hay esta diferencia. Con tal que se aplique bien la teoría y con tal que se escoja un triaje dependiendo del gobierno donde se esté trabajando, dependiendo del hospital, la clínica, el centro de salud, dependiendo cuál es el triaje que se acomode a esa realidad, se escoge el triaje y se hace la evaluación del paciente. Los triajes también pueden ser extrahospitalarios. Hay un triaje short, ¿no? En las siglas importantes, ya la vamos a ver también, que es un triaje muy rápido, que ya se hace de manera extrahospitalaria, porque a veces los triajes extrahospitalarios no son realizados por personal médico. A veces es un estudiante de medicina que está con su chaquetita saliendo de la clínica, del hospital, de un trabajo, y también se tienen que enfrentar a un triaje y tienen que hacer el triaje. Una persona, un ama de casa, un paramédico, extrahospitalariamente pasa un accidente, también se puede aplicar, y justamente estos triajes son más rápidos y menos, digamos, elaborados que los anteriores, en el sentido para que sean aplicadas por cualquier tipo de persona. Ve una persona un accidente, ha pasado un accidente en la calle, no tiene ningún conocimiento médico, pero tienes conocimiento de haber escuchado este tipo de triaje, lo puedes hacer y es bien rápido, es bien. Y no necesitas tener conocimientos, digamos, médicos muy avanzados. También tenemos el triaje START, que también es un triaje que también se emplea, el triaje rápido de clasificación de catástrofes, el método extrahospitalario de triaje avanzado, y ya vamos a ver, y el Care Flight. Son triajes que a lo mejor no lo vamos a tocar mucho aquí, pero vamos a hablar un poco sobre el triaje más hospitalario. Y es importante también, si ahora todo el mundo habla de triaje, todos conocemos la palabra triaje, es importante también recordar de dónde viene, ¿no? Gracias a este señor que está acá, que lo conocemos, el señor Dominique Jean Larrey, ¿no? Él es el responsable, o él es el que comenzó a realizar triaje y en el campo de batalla. Mire, en el ejército Napoleón, él era un cirujano del ejército Napoleón, que fue el primero en clasificar
a los pacientes en el campo de batalla. Él ha dejado un libro, ¿no?, ha escrito unas memorias donde antes de él, en las batallas, los soldados eran, o sea, no había un triaje en sí, sino había una manera de clasificación. Los enfermos o los soldados que morían en batalla, no había ningún tipo de triaje o de clasificación que nos ayudara a disminuir el riesgo de mortalidad de estos soldados. Entonces, ¿qué hacían? Estos soldados heridos en batallas eran dejados hasta que se termine la batalla o la guerra, y los que sobrevivían, si es que ganaba la guerra, el bando que ganaba, podían recoger a sus soldados que estaban moribundos. Si no ganaban o habían perdido la guerra, lo que hacían era, el otro bando contrario venía y remataba al soldado. No había ningún tipo de clasificación. O en todo caso, él contaba de que antes de que él aparezca con esta clasificación, los soldados que estaban en la guerra tenían que esperar la finalización de la guerra para que recién puedan ser rescatados por su batallón, para que puedan ser triados. Y muchas de las veces el triaje incipiente en ese momento no se conocía como triaje hasta que llegó él. Antes de él, este triaje era más o menos hecho de manera incipiente y era realizado de acuerdo al grado o escalafón que tenía el soldado. Si eras un soldado de rango medio bajo, no tenías ninguna oportunidad porque nadie te iba a rescatar, ¿no? Pero si eras un capitán, un almirante, probablemente tenías más chance. Imagínense cómo era el triaje, ¿no? El triaje era realizado de acuerdo al grado o de acuerdo al rango que tenía el soldado en ese tiempo. Ningún tipo de método científico ni nada, ¿no? El orden de atención de los heridos en combate no era por gravedad, sino por escalafón, ¿no? Lo que estábamos hablando. Si era un soldadito, ya no tenía más chance, no tenía que morir porque tenía que ser atendido primero el almirante, el general, el coronel y ahí quedaba. Los soldados debían esperar, dice, a que termine el enfrentamiento, ¿no? Si resultaban ganadores, los compañeros tenían que rescatarlo. Y en caso de perder, como hemos comentado ya, el bando que era contrario lo mataba, ¿no? Ya terminaba a fines. Y este señor no solamente inventó la palabra o el término triaje, comenzó a hacer triaje, sino que también comenzó a inventar la ambulancia, porque él veía que estos soldados que morían en batalla y para llegar o para ser trasladados, que los campos de concentraciones o las clínicas o las campañas que se hacían ahí, por ejemplo, eran 5 kilómetros fuera del lugar donde sucedía el conflicto. Y en 5 kilómetros estos pacientes pues llegaban, antes no había pues movilidades como tenemos ahora modernas, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que los pacientes que eran trasladados a otras unidades fallecían igual, aún con el riesgo, ¿no? Porque no había un transporte efectivo. Entonces, ¿qué hace él? Él comenzó a inventar la ambulancia, pero no la ambulancia como conocemos ahorita, pero sino la ambulancia que era tirada por caballos, pues, ¿no? O sea, era un caballo, 2 caballos, y era una estructura de metal o de madera donde se llevaban los pacientes y se trasladaban a los pacientes. Aparte, este señor también nos dijo, mira, ¿por qué en vez de hacer el triaje en campo, también no nos ocupamos de los pacientes en el mismo centro en el mismo campo de batalla, ¿no? Y comenzaron a operar a los pacientes en el mismo campo de batalla, disminuyendo el riesgo de mortalidad que tenían estos pacientes. Por ejemplo, amputaciones por algún proyectil, en vez de llevarlos 5 kilómetros hacia el lugar más cercano de atención, lo que hacían era realizar la misma operación en el mismo campo de batalla, ¿no? Entonces, este señor, ¿no?, se comenzó a guiar por el sistema de clasificación del triaje y comenzó a disminuir la mortalidad. Y él comenzó a decir que vamos a hacer triaje a todos los soldados sin importar el rango o distinción, sino netamente por la gravedad que tiene el paciente. El paciente más grave era el paciente que era más atendido inicialmente. El paciente que tenía heridas leves ayudaba a otros amigos, a otros soldados para poder recuperarse y volver al campo de batalla de manera más rápida. Entonces, ya saben, ¿no?, tener un poco de historia también nos ayuda a comprender un poco también de dónde son los términos y nos ayudan a tener un poco más de motivación sobre este triaje que hacemos. Ahora, después
de La Rey, lo que comenzó a instalarse era durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los ingleses empezaron a utilizar el método de clasificación de soldados conforme a la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Ya se comenzó en la Primera Guerra Mundial a clasificar a los soldados de acuerdo a la gravedad que tenían estos soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial ya no solamente clasificábamos, ya no solamente los mandábamos, sino que comenzaron a tener los centros de unidades móviles quirúrgicas. Ya lo vamos a ver ahorita, que se llamaban MASH, ¿no? O sea, eran unidades donde las personas iban, los soldados que estaban heridos, y se operaban en el mismo campo de batalla. Ya en Vietnam, ¿no? Comenzaron a transportar de manera de vía aérea, ¿no? Ya comenzaron a usar los helicópteros, ¿no? Para poder transportar a los pacientes. Pero el transporte era únicamente estricta a los pacientes que eran graves. O sea, tenía que haber un triaje inicial para poder referir al paciente en helicóptero en la época de la guerra de Vietnam, y esto para disminuir para disminuir los costos y los pocos recursos que se tenían en ese momento. En los años 70 el triaje ya comenzó a dar ¿no? El objetivo era de identificar rápida y adecuada la víctima, ¿no es cierto?, que habían sufrido lesiones. Entonces ya es un poco más específico, ¿no? Ya se identificaban a las víctimas, se hacía el triaje y se llevaba a los centros de trauma para ser operado, ¿no? Y en la actualidad nosotros ya conocemos los triajes, como ya lo vamos a ver ahorita, bajo otra modalidad, ¿no? Ahí están, por ejemplo, ¿no? Este es el señor, ¿no? La Rey. Aquí dejó unas memorias donde él habla un poco sobre lo que estamos conversando. Miren cómo era antes la ambulancia, no eran las ambulancias modernas que tenemos, ¿no? Con bocinas, mira, 2 caballos tirados por una carroza, y así era el triaje, se llevaba a los centros. Ya en la época de la Segunda Guerra, o en la época de Vietnam, comenzaron a aparecer las unidades móviles. Mira, eran hospitales que se instalaban en los centros en las guerras, en el campo de batalla, y se operaban ahí mismo, ya no se llevaban al paciente a otro, y comenzaron a usar el helicóptero como medio de transporte, ¿no? Que comenzaron a salvar un montón de vidas. Un poquito de historia, ¿no? A veces la historia no es muy, digamos, no es muy bonita ni muy satisfactoria contarla, pero esa es la historia que ha pasado sobre la evolución del triaje. Y ahora, para hablar un poco de los objetivos, básicamente el triaje lo que quiere establecer es categorizar, definir el lugar correcto de la atención y establecer prioridades de tiempo. Acuérdense siempre de eso, ¿no? Los objetivos básicos de los triajes es: 1, identificas a la persona que tiene la enfermedad. Ves los riesgos que tiene esa persona sobre su enfermedad. Realizas el triaje, defines a la persona, mandas al lugar a la persona donde va a ser atendida, ya sea una emergencia, ya sea un tópico, ya sea una unidad de shock trauma, y estableces prioridades de tiempo. No sé si ustedes han visto, la persona se ve en otro lugar, le ponen color rojo, color amarillo, color verde, y cada color tiene una cantidad de tiempo máximo que esa persona va a tener contacto con el médico. Pero a veces es muy difícil de explicarlo a la persona eso. Imagínate que le digas a la persona: tienes que esperar 15, 20, 30 minutos. ¿Ustedes lo esperarían? A veces un poco hay que hacer educación, nos falta mucho sobre eso, hacer un poco de educación, pero poco a poco hay que intentarlo y hay que ir haciéndolo, ¿no? Y como siempre hemos dicho, hemos comenzado diciendo, el triaje no hace diagnóstico. Por favor, no hagan diagnósticos cuando hagan el triaje. Por ejemplo, cuando fuimos a rotar en la ciudad de Lima, en el hospital 2 de Mayo, el que hacía el triaje, muchas de las veces nos tocábamos, y a veces sorprendido, el que hacía el triaje era un médico emergenciólogo. Él hacía el triaje con un equipo de ecógrafo a su costado. Él hacía el triaje, tomaba las funciones vitales, hablaba con el paciente, preguntaba 2, 3 cosas sobre la enfermedad que tenía el paciente, si era quirúrgico o no, usaba su ecógrafo y mandaba al lugar que era correspondiente y disminuía el tiempo que era el paciente que esperaba. Lamentablemente nosotros en la ciudad de Iquitos, o aquí en nuestra ciudad, muchas de las veces el que hace triaje no es un médico, pero no, el que hace triaje a lo mejor es el técnico. El que hace triaje a lo mejor es un técnico, sin desmerecer a nadie. No estamos intentando eso, sino que para que ustedes se den cuenta, o a veces es
Como falta personal, le dicen a la practicante que está haciendo técnico de enfermería o el practicante, el médico, le dice, anda a triaje porque no hay nadie. Y a veces no sabemos, ¿no es cierto? No, las escalas no conocemos y se hace el triaje de esa manera. Entonces, objetivos: establecer, o sea, primero reconocer al paciente. 2, ver el riesgo que tiene este paciente. 3, mandar al lugar correcto para su atención. Y 4, establecer prioridades de tiempo. No se vayan a olvidar, son 3 puntos importantes. ¿Y cuál es el perfil del profesional en triaje? Muchas veces ustedes se han preguntado, a lo mejor el triajero, como conocemos, es la primera cara pues del hospital, ¿no?, contra el paciente, ¿no? Pero imagínense, llegas al hospital y encuentras a una persona malhumorada, cansada, con la cara cerrada, y es la que te va a atender. No te pregunta ni siquiera ni cómo te llamas, ni siquiera te ve, ni siquiera te voltea a verte y te dice, ¿sabes qué? Ya, consultorio número 1, ya, tópico número 2, o sea, sin ni siquiera haber preguntado 2, 3 cosas importantes sobre la enfermedad para poder clasificar y evitar que estos pacientes, o si no dicen, espera, voy a consultar al médico si te va a atender, ¿no? O sea, así estamos haciendo el triaje nosotros en la actualidad, muchas veces lo hemos visto, ¿no? No queremos que eso comience a cambiar. Y básicamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El perfil de un triajero tiene que ser una persona dinámica, no vas a poner una persona que no habla, al más tímido, al más cohibido, o a la persona que tiene más problemas, a lo mejor al más iracundo, le vas a poner a hacer triaje, ¿no? O sea, eso no es la idea. La idea es poner una persona, ¿qué cosa? Que tenga conocimiento de la técnica, que haya asistido a estos cursos, por ejemplo, que haya llevado alguna vez a un curso sobre entrenamiento en emergencia, ¿no es cierto? El conocimiento de las normas y procedimientos de la institución, para que cuando la persona, el paciente o el acompañante te diga algún tipo de improperio, tú tengas con qué salir adelante, sin insultar a nadie, sino conociendo las normas o la norma técnica de dónde se han sacado estos triajes. No tienes que estar discutiendo ni peleando con nadie, ni ponerte a discutir. Señora, pero usted, esto no es una enfermedad. Una vez que el paciente está en el hospital, ya es un paciente para el hospital, ya tiene que ser atendido. Inclusive, varias de la literatura que he revisado dice, el triaje no es excluyente. No quiere decir que el triaje, no quiere decir que si la persona no tiene riesgo, señora, usted no tiene riesgo verde o amarillo, tiene que ir a su posta de salud. Una vez que la persona esté en el hospital, sea atendida y sea realizar el triaje, ya no se puede excluir la atención. Tengan cuidado con eso también. Una persona que tenga toma de decisiones, ¿no? No una persona que está preguntando al jefe de guardia, doctor, ¿y ese paciente va a trauma? ¿Ese paciente va a tópico? Doctor, ¿hay para suturar? No, tiene que tener una persona que tome decisiones, hábil para comunicarse, conservar la calma, ¿no? No vas a tener una persona en el triaje que está gritando y está molestándose con todo el mundo y no sabe qué hacer, ¿no? O sea, lo que haces es obstaculizar más el trayecto, el tránsito de las emergencias, y acaba empeorando nuestra guardia. Y la capacidad, tiene que tener capacidad de resolver los problemas y capacidad de sintetizar. Tiene que ser rápido, ágil. Vino un paciente, observó al paciente, tomó las funciones vitales, comenzó a decidir y comenzó a mandar al paciente dónde tiene que ser atendido. Si es consultorio, si es tópico, o es una atención más inmediata o más rápida que tiene que ir al shock trauma, ¿no es cierto? Inclusive a veces hemos visto que el triajero identifica al paciente, lo lleva al consultorio, siendo un paciente que tiene que ser llevado de frente a la unidad de shock trauma. Lo lleva al consultorio, es atendido, el otro recién le reporta al otro médico, el otro médico recién le reporta al jefe de guardia, el jefe de guardia recién le reporta al médico de shock trauma, y miren cuánto tiempo ha pasado y ese paciente probablemente se puede haber beneficiado de tiempo. Ustedes saben que en emergencia el tiempo es oro, ¿no? Porque el infarto, problemas cerebrales, un montón de problemas agudos que tienen que ser resueltos en la primera hora de la estancia del paciente en el hospital. Entonces, tener cuidado con eso. La persona encargada de hacer triaje realiza 3 funciones principales: inspección, decisión y evaluación del ABCDE, ¿no? Vio al paciente, hay que tener un poco de inspección, siendo que es parte de nuestra carrera, nos han formado también, ¿no?, para ver la inspección, la ectoscopía del paciente.
a veces no es fijarse en el paciente, pero muchas veces tenemos esa visión los médicos, ver cómo está el paciente, por qué se sienta así, por qué está parado así, por qué está respirando así el paciente. O sea, eso es inspeccionar, ¿no? No estás inspeccionando cómo viene el paciente, qué celular usa, no sé si es esposa del tal médico o así, o amiga de, no, o sea, inspección es decir, veo al paciente, oye, el paciente está respirando rápido, oye, el paciente no le veo bien, el paciente está medio moradito, medio oscuro sus uñas. O sea, eso es inspeccionar, ¿no? O sea, una vez inspeccionas al paciente, ¿qué cosa haces? Vas a decidir, oye, este paciente, su tratamiento no va a ser en un consultorio, entonces yo la agarro y le llevo a la unidad de shock trauma, de frente, porque veo que el paciente está desaturando, veo que el paciente no está oxigenando bien, veo que el paciente no tiene una respiración normal, ¿no? O sea, veo que el paciente está con tiraje, está intranquilo, está sudando, está frío, o sea, todas esas cosas voy evaluando rapidito y después tomo la decisión terapéutica, no, lo llevo a la unidad de shock trauma. O ese paciente está sentado con su celular mirando el TikTok, yo lo veo ahí que ni caso tampoco te hace, le pregunta su nombre, no te quiere responder, entonces el paciente probablemente no tenga una emergencia muy grande, ¿no? Y la evaluación del ABCD, lo que estamos diciendo, la vía aérea, ¿cómo está la vía aérea? ¿Cómo está respirando? ¿Esa vía aérea está permeable o esa vía aérea está obstruida? O cuando vienen pacientes referidos en las camillas, ¿cómo viene ese paciente? ¿La vía aérea está permeable o viene o los niñitos vienen con una bolita en la nariz o viene con algún tipo de dispositivo en la boca? O sea, hay que ir viendo eso. ¿Qué más? La respiración, ¿cómo está respirando? ¿Está respirando normal? El tórax se eleva, pero el abdomen se achata y hay un desbalance entre el tórax y el abdomen, o el abdomen no se expande bien, o sea, o le ves a la persona sin necesidad de sacar la ropa, muchas veces ves cómo se comienza a jalar, ¿no? Porque se hunde las costillas. Ver cómo respira, circulación, hoy está circulando bien la sangre, ese paciente está frío, le tocas al paciente, ese paciente está frío, o le ves que las uñas están oscuras, no está circulando, no está llegando bien sangre a los tejidos periféricos, cuidado. La D, la respuesta al sistema nervioso, señor, ¿cómo se llama? No te responde, señor, le mueves. ¿Dónde está ahorita? En mi casa y está en el hospital. ¿Cómo está la persona? O sea, ver si se responde bien al llamado. Y la exposición, ¿ha tenido exposición a alguna cosa? ¿Viene con olor la ropa, alguna lejía, algún tóxico? ¿O está de una catástrofe? ¿O olor a gasolina? Todas esas cosas tenemos que evaluar para poder triar a un paciente y que eso sea de manera científica, no sea solamente de manera al azar, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta eso. Ahora, el procedimiento de los triajes, ¿no? El procedimiento de triaje, el triaje básicamente está basado en dos principios fundamentales. Lo que queremos nosotros con un triaje, aparte de que vamos a clasificar al paciente de manera más objetiva, lo que queremos hacer con el triaje es salvar el mayor número de vidas y mediante el adecuado uso de los pocos o escasos recursos que tenemos. Básicamente es eso, o sea, hay que dejar de lado nuestro bien personal y pensar en el bien común de la guardia o del hospital. ¿Cómo ese día que voy a estar en triaje, el médico que esté en triaje o el personal que esté en triaje preguntarse cómo voy a ayudar o cómo voy a salvar más vidas? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar mi bien personal y pensar en el bien colectivo y voy a decir, hoy día voy a intentar salvar la mayor cantidad de personas que se pueda, porque para eso vamos a los hospitales y para eso estudiamos nosotros la carrera de emergencia, ¿no? Ahora, hay tipos de triaje también, miren, esto también es importante que lo tengamos en cuenta, porque los triajes pueden ser bipolar, tripolar, tetrapolar, ¿o no? ¿En qué sentido? El triaje más simple, vivo o muerto, bipolar, ¿no? Dos opciones. El triaje tripolar, ya cuando se tiene mayor recurso, ¿no? Puede andar, no puede andar, hay muertos, que generalmente se aplica en los lugares donde ha habido catástrofes, un accidente, o se ha quemado algún lugar, ¿no? Básicamente se aplica ahí. El triaje tetrapolar ya es el triaje que usamos nosotros en los hospitales donde trabajamos. Por ejemplo, rojo, amarillo, verdes y negro. Ahorita vamos a ver la escala y es un triaje ya que le da color y cada color tiene un significado y ese significado ya nos hace nosotros darnos y la idea
que ese paciente necesita o no una atención inmediata. Y el otro triaje ya, algunos hacen rojo, amarillo, verde, azules y negro. Color a veces azul para llegar al negro, es que son personas que vienen con alta mortalidad o que vienen en estado de agonía. Que ya tú le ves a la persona, por ejemplo, exposición de masa encefálica, se cayó, se golpeó la cabeza y tú ves que se abrió la cabeza. Básicamente el triaje ya es solamente para constatar a veces el fallecimiento de la persona, ¿no es cierto? Y los pasos para el triaje. Los pasos para el triaje es importante hacer lo siguiente. Miren ustedes ahí, el triaje no es particularidad de una especialidad, no es porque está en emergencia. El triaje es de todos, el médico, el neumólogo, el cardiólogo, el emergenciólogo, todo el mundo tiene que hacer triaje porque al final estamos trabajando en emergencia. Uno, medir las funciones vitales y documentar. Solamente documentar, no decirle, señor, tu presión está alta y por qué no tomó su medicamento y que toma, y comienzan a reñir al paciente y perder tiempo importante y llegan al consultorio de médico. Doctor, la técnica de afuera me ha dicho que tengo la presión muy alta. Tú le tomas la presión normal. Ahora comienza a haber un problema entre el médico y el paciente. Sí, que el médico no sabe nada, ese médico no me quiere atender, no me ha visto, no me ha tocado y comienza a haber el problema. ¿No es cierto? Funciones vitales y documenten, chicos, nada más, no estén haciendo diagnóstico de enfermedad, porque el diagnóstico se hace posteriormente ya por el médico. Dos, el segundo paso, los datos específicos de la enfermedad. Datos específicos. Señora, ¿cuánto tiempo tiene eso? 3 meses. ¿Le van a hacer pasar a usted a shock trauma de frente, rápido, corriendo? No, pues si no tiene 3 meses, a lo mejor es un paciente crónico que ha venido por alguna descompensación, pero no necesita pasar de manera inmediata, ¿no? Datos específicos no quiere decir, hoy es amigo del médico, es familiar del médico, es esposa del médico, del colega, o es la mamá de tal médico, hay que hacerle pasar. Eso no es cierto, porque al final lo que hacemos triajes es, todos tenemos que ser tratados con la misma vara, ¿no es cierto? No porque es familiar de algún profesional o alguien, por eso dice datos específicos de la enfermedad. Documentar el triaje en una ficha, ¿no? O sea, documentas el triaje y pasas el triaje al médico. Doctor, nombre, edad del paciente, funciones vitales, y el médico comienza a hacer la anamnesis y comienza a preguntar. No es que te vas de boca y dice, doctor, la presión le está a 120, 80, no es 80, ¿cuánto da? No es cierto, tiene que ser ya todo escrito y clasificado para que cuando llegas al médico, doctor, presión aquí está, la evolución, a veces el médico su presión está apuntando un papelito y comienza a sacarle el papel de acá, del bolsillo, no sabe ni dónde están las funciones vitales, o le apunta en su mano, el personal de salud le apunta en su mano. Presión 180, no, tiene que estar identificado en una ficha y definir después a dónde va a ir. Por eso tú le dices, ¿sabes qué? Vas al consultorio número 1, vas al tópico número tal, vas a la unidad de shock trauma, o tú mismo vas y llevas al paciente a shock trauma y lo reportas al médico, ¿no es cierto? O sea, para eso sirve, no sirve para otra cosa, sino para clasificar al paciente y darle rápida atención. Ahora, las escalas. Estados Unidos, la de España. Me preguntarán, ¿cuál de estas es mejor? Es mejor la que se acomode a tu realidad. Es mejor la que se usa en tu hospital, porque ya ha habido un estudio y han decidido utilizar tal o cual escala para definir la gravedad del paciente. Muchas veces, aunque está más difundido la escala de Manchester, la tercera que está ahí, la escala de Manchester es una de las escalas que más se utiliza, no porque sea la más importante ni porque sea la única y la mejor, sino es que es la más difundida, se usa a nivel internacional. En Europa, por ejemplo, es bien utilizado también esto. En Latinoamérica también, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú también, nosotros también usamos esta escala de Manchester, ¿no? Y por ejemplo, el modelo español no usa a veces, en algunos hospitales ellos usan sus propias escalas, pero también usan el modelo Manchester para hacer clasificación de sus pacientes. No hay una mejor que otra, sino es la combinación y el buen uso de cada una que el médico o el profesional le puede dar a este tipo de triaje, de escala. Y ahí tienen, ¿no?, un poquito la foto de cada uno. Ahí está la de Manchester,
la que está la primera aquí. Hay otra escala también, la de el triaje del sistema de salud estructurado también de España, el START, el rápido. Hay otro que es el avanzado, que también ya es hecho por paramédicos, por personal que tiene un poco más de entrenamiento. Ahí te lo vamos a ver, una más específico, vamos a tratarlo un poquito. Y ahora, y ustedes me dirán, todas estas escalas, triajes que existen, tienen que tener pues un nivel de prioridad, ¿no? Para saber a quién damos atención inmediata y a quién dejamos de atender unos minutos y en quién nos concentramos más para poder evitar que este paciente se complique. Y efectivamente hay parámetros, ¿no? El nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4 y hasta el nivel 5. Todas las escalas que hemos visto están basadas en estos niveles o prioridad de atención. Nivel 1 es la prioridad absoluta. No tienes que demorarte, es una paciente que necesita atención inmediata, no puede esperar. El nivel 2, muy urgente, hay riesgo de vida, sí, puede tener un dolor muy intenso y más o menos la demora puede ser entre unos 15 minutos. No le vas a decir tampoco al paciente, no señora, va a tener que esperar 15 minutos, imagínate, con un cólico abdominal, un cólico renal, que te digan, ¿sabes qué? Hoy espera 15 minutos, creo que... Eso es para que nosotros tengamos una orientación y sepamos a dónde enviar. El nivel 3, urgente pero estable. Esa persona está urgente, es una persona que ha tenido una enfermedad crónica, se ha descompensado por algo y probablemente esté en el nivel 3, hay que tener cuidado. Exige pruebas diagnósticas, terapéuticas y demora más o menos un máximo 60 minutos. Nivel 4, urgencia menor, sin riesgo vital, demora máximo 120 minutos. Y 5, no es una urgencia, poca complejidad, demora hasta 240 minutos. Imagínense. A ver, les hago una pregunta a ustedes y así que un poco, a lo mejor no me respondan, pero mentalmente ustedes sean sinceros. ¿Cuántos de los pacientes que llegan a los hospitales o a las emergencias de nuestros hospitales están en qué nivel? La mayoría está en el nivel 4 o 5, ¿no es cierto? O la gran cantidad de ellos. Pero aquí... Los 4 y los 5 se comportan como nivel 1 o 2, porque es el amigo de tal, el fulano recomendado de tal, el médico te llamó, la colega te llamó, entonces ya le conviertes al 5, le conviertes en nivel 1. Ya el 4 se convierte en nivel 2, porque hay que atenderlo, porque, uy, es la esposa del colega, pues, usual, no vaya, ¿no es cierto? No es el fiscal, el juez que está viniendo ahí. O sea, ¿es correcto eso? Hemos hablado que el triaje tiene que ser por rango de la persona, o le preguntamos, ¿usted es médico? ¿Usted es juez, fiscal, abogado? No es cierto, no triamos así, no hacemos el triaje de esa manera. Entonces, ojo, cuidado con eso, compañeros. Y como dicen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Miren, prioridad 1, prioridad 2, rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Aquí el doctor, mire, la figura está asustado, ¿no? Porque mire, está asustado, el doctor está esperando. Porque es una prioridad 1, mire, paro cardiorrespiratorio, hemorragias masivas, shock, gran quemado. O sea, imagínense, solamente esos rótulos de las enfermedades te dan miedo, ¿no es cierto? O sea, tú sin saber en medicina, hoy está en shock ese paciente, escucha, hoy shock. No, tiene que ir a shock trauma, ¿no? O ese paciente gran quemado, no le vas a esperar, pero no que tengas cama o desocupes cama, no, o sea, es prioridad 1, tienes que ver cómo lo vas a atender. La prioridad número 2 son esos pacientes que tienen, por ejemplo, los pacientes que tenemos acá nosotros, por ejemplo, hemoptisis, que van tosiendo, que van escupiendo sangre, los trastornos de sensorio, pacientes que llegan al hospital, no saben ni cómo se llaman, no responden al llamado. Muchas de las veces puede ser una aspiración, puede ser una hemorragia cerebral o como también puede ser una intoxicación por alcohol, ¿no? Hay que tener cuidado. Como les digo, no subestimen. Cuando ustedes comienzan a subestimar las patologías de las personas, comienzan a aparecer los problemas. Estás en emergencia, todo el mundo tiene que ser identificado y evaluado de manera correcta. Nunca hagan esa persona está tranquila, no, esa persona se va a complicar. Tengan cuidado, comiencen a hacer las cosas así como estamos conversando acá y van a ver que las cosas van a ir mejorando y esto va a tomar básicamente pues de estómago de cada uno, pues, ¿no? Prioridad 2, diabético descompensado. ¿Quién no ha visto un diabético descompensado?
Todos los días llegan a los hospitales diabéticos descompensados, dolor de abdomen agudo, un desprendimiento de retina, una hematuria, un paciente está orinando sangre y le dicen al paciente, ven que estamos orinando sangre, inclusive te hace ver la muestra de sangre roja, así evidente. Le dice, no, señor, pero eso tiene que verle pues el nefrólogo, tiene que ver el urólogo. Y el urólogo pues a las 11 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche no está en el hospital, o si está dando vueltas el urólogo para ir esperando que llegue el paciente con hematuria franca. No, no es cierto, ¿sí o no? Es una prioridad tipo, tienen que darle atención, pues póngale, aunque sea un calmante, una sonda para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Una sutura que requiera, dice, un traumatismo con sospecha de fractura, ¿no? A veces el paciente está esperando con su apósito ahí con a que le cosa, no está ahí, y nadie, ¿no? O sea, al ratito, ahí te atendemos. Y van pasando los tiempos y después no se puede complicar. Prioridad número 3, ejemplos, urticarias, hiperemesis gravídica, las embarazadas que van vomitando, una fiebre de 39 grados, vértigo, broncoespasmo, esas personas que van con sibilantes, con dificultad, y siempre aparecen a las 11, 12, 1 de la mañana, ¿no es cierto? Porque esperan todito el día, baja la temperatura y en la noche comienzan a hacer su espasmo y comienzan a ir a hospitales con sibilantes y y a veces nos molestamos, pero básicamente forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro trabajo. Hay que darle atención, chicos, no se vayan a molestar con esos pacientes. La prioridad número 4, ¿no? El tiempo de espera más o menos 2 horas en consultorio, esa faringitis aguda, ¿no? Hoy me duele la garganta, ponme la triple, dicen, no, la 3 en una, ya van inclusive con su receta ya para que les pongan las 3 en una. Una amigdalitis, una diarrea, pero no le puede comer su Juan, ¿no? Imagínense, en época de San Juan, todo el mundo sabe que lo que hacen guardia en San Juan viene al día siguiente, o una fiesta vienen con ese problema. No le va a hacer pasar a esa persona, pues, de prioridad 4 a ser prioridad, pues, número 1, pues, ¿no? O sea, ni porque sea recomendado, tienen que esperar, tienen que tener un poco también de empatía con los demás, ¿no? La prioridad número 5, ya pues es paciente que tiene que ser evaluado no solamente, no debería estar ni en emergencia, debería estar en los consultorios, que es lo más lógico, resfrío, dolor de oído, fiebre, ¿no? O sea, imagínense, llega un paciente con fiebre y comienzan a buscar un montón de cosas, no le piden hasta lo que no hay en el hospital y comienzan a hacer triaje. Y aquí está, pues, ¿no? ¿Quién no ha visto o quién nos ha parado de ustedes ahí a contemplar en nuestros hospitales, en las paredes, las escalas? Nadie, ¿no es cierto? Ni nosotros los médicos nos paramos a mirar, mira esas escalas de Manchester, qué chévere, ¿no? O sea, rojo, amarillo, nadie. Ustedes han parado a contemplar eso, ¿no? Nada, estamos viendo el TikTok, estamos en otra cosa. Miren, pacientes que están viendo ahí, miren. Qué lindo, ¿no? Pacientes que comienzan a... Tú le preguntas a un paciente que está esperando, hay un familiar, señora, y está grandazo el cartel, está casi como 2-3 metros, un cartel inmenso, pero nadie se ha volteado a leer. Ahí están los médicos, qué chévere sería si en una sala de triaje o de espera tengamos médicos, enfermeras, profesionales de salud, dando clases sobre triaje, ¿no es cierto? Oye, señora, mire, el rojo es esto, pucha, o mostrarle la tablita, ¿no? Mire, la tablita, ¿dónde estás tú, señora? O sea, cambiaría las cosas, mejoraría un poco el flujo de los pacientes. Y esto es un poquito para dar una cosa, o sea, hay unas tarjetas de triaje. En otras realidades, en Europa, por ejemplo, usan estas tarjetas para transportar pacientes. Aquí a veces ni la hoja de referencia hacemos, ¿no? Para transportar pacientes. Ya miren, otras realidades, pues, ¿no? El cartón de triaje, miren, con el negro, rojo, amarillo, verde, y ahí está, corre riesgo de vida. El rojo tiene que ser ambulancia, no puedes esperar el amarillo, y el verde tienes que darle tratamiento, pero más demorado, hay el nombre de la persona, cuántos años tiene, o sea, es otra cosa, ¿no? O sea, triar al paciente, y muchas veces tiene una soguita, se le pone al paciente en el brazo o en la pierna y se va el paciente referido a otro hospital ya más o menos clasificado y ya identificado, ¿no? Acá, por ejemplo, a veces no hacemos ni la hoja de referencia, no saben ni qué es lo que estamos refiriendo al paciente, ¿no? Y llegamos al sistema de mancha de lo que queremos ya, para que ustedes más o menos entiendan un poco sobre eso. Mira, ¿desde cuándo tiene esta validez? Del 1994, y los esfuerzos se centraron en 5 objetivos. ¿Por qué es el más utilizado? Porque
elabora nomenclatura común, todo el mundo lo puede hablar, lo puede definir, usa definiciones comunes, desarrolla metodología sólida del triaje, implantar un modelo global del de la formación y permitir y facilitar la auditoría. Estos triajes, por ejemplo, de Manchester, está constantemente en auditoría y siempre está siendo revisado, ¿no? Hay una revisión de 2006 también que se ha hecho ahora, últimamente, ¿no? Miren, esto es la clasificación, esto es lo que tenemos nosotros pegados en las paredes de los hospitales y las de las emergencias. Rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Ahí tienen los niveles que hemos visto, ¿se acuerdan los niveles? Prioridad 1, 2, 3, 4, 5, el tipo de urgencia, el color. En otros hospitales, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad también de poder haber rotado en los hospitales en Brasil, por ejemplo. Ahí en Brasil, por ejemplo, le dan un color de frente. La licenciada, la enfermera, pone un colorcito rojo. Ya tiene sus lápices de colores ahí, pum, le pone una bolita roja y le manda. El médico ya sabe dónde y qué tiene que hacer con el triaje. Entonces, esto es importante tener en cuenta, chicos, ¿ya? No se vayan a marear. Bueno, es un poco más, ¿no? Se revisó el 2006, España también lo usa bastante, los grupos españoles en Europa es el más difundido, acá también lo usamos, en el Perú se usa ese tipo de triaje, en América, ahí está, eso es básicamente lo que hemos estado hablando, y es básicamente lo mismo, ¿no? Rojo, compromiso de la vía aérea, respiración, no respira bien, está chocado. El naranja, lo que hemos visto anteriormente en esa tablita, cuáles son las enfermedades que tienen que ir en cada uno. Entonces, y eso básicamente es el triaje de acuerdo a la gravedad del paciente, se le da un color y se le avisa dónde tiene que ser atendido, y de acuerdo al color, no tienes que ni siquiera decir al paciente, tienes que esperar 15, 20 minutos. Con el color tú te das cuenta más o menos a dónde tiene que ir y cómo tiene que procederse. Un poquito, ¿no? Miren, para que se den cuenta, ustedes han pasado por la puerta de la emergencia y ni se han dado cuenta, miren, ahí están los triajes, miren. En la puerta de emergencia, grandazo, nadie se para a revisar. Ahí también está arriba, miren, le ha tomado foto ahí de la emergencia de salud, está grandazo ahí, pero nadie se da cuenta y el paciente en vez de estar leyendo o estar informando sobre eso, no damos importancia y acabamos haciendo otras cosas durante la emergencia. Nuestro hospital regional también, imagínense, igualito, ya, un poquito más de gente ese día, no es casualidad, no es que el hospital regional tenga más gente siempre. Ahí está el triaje, miren, ahí está ahí el técnico, el triaje está arriba, un costado, el de Manchester, miren, igualito, nadie le da bola, nadie habla sobre eso, estamos más ocupados en hacer el triaje que a veces informar al paciente y nadie sabe sobre eso, ¿no? Tú le dices a a un paciente, ¿sabe qué es el triaje por color o Manchester? No, nada. Bueno, este es el método START, eso no lo vamos a hablar un poquito porque ya básicamente eso es para ver cuando suceden catástrofes, si la persona camina, respira o tiene pulso, obedece órdenes, eso es más para el ámbito extrahospitalario, pero también le quería mostrar para que tengan en cuenta que hay varios tipos de triaje, varios flujogramas. Ahí están las tarjetas, miren, inclusive están con rótulo cada tarjeta, tienen ahí los nombres de la persona, se identifica, se le amarra, se le pone en el brazo o en el pie, nunca en área donde no se pueda ver, tienen que estar visibles estas tarjetas para que puedan ser enviadas. Este es el triaje también de los Estados Unidos, del índice, de la severidad que usa los Estados Unidos, algunas cositas cambian, algún flujo diferente, pero básicamente los colores es lo mismo, universal, los colores del semáforo. Básicamente es eso lo que estamos tratando. Y eso es un poco lo que hemos querido hablar, espero que les haya gustado, no ha sido muy engorroso, ya sé que es difícil temprano en la mañana escuchar una clase, pero es importante, hay que tomar en cuenta esos triajes, hay que ponerle punche a esto, y esto muchas veces depende de que nuestras emergencias estén tranquilas, estén mejores organizadas y nos van a dar mejor pronóstico del paciente a tratar, ¿no es cierto? Porque estamos tratando con seres humanos al final y hay que tener cuidado sobre eso. No escatimen esfuerzos, tengan cuidado, hagan un poco de conciencia también y siempre recuerden, traten como les gustaría que sean tratados, ¿no? Eso siempre hay que llevar en cuenta, ¿ya? Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Martín Vela por la ponencia brindada. Si hubiese alguna pregunta, alguna consulta del público,
de manera presencial o también la modalidad virtual. Bien, bueno, quisiera consultar al doctor Martín. ¿Es importante contar con personal capacitado o especializado en estas áreas? Bueno, gracias por la pregunta, doctor Javier. Bueno, mira, como les decimos, el triaje es un evento que tiene que ser realizado por un personal de salud, por un personal médico, técnico, de un personal en los hospitales muchas veces hacen los técnicos esa labor, pero en otros hospitales, como les he comentado, es el médico o la enfermera la que hace el triaje, porque es el médico o la enfermera que está capacitado muchas de las veces, porque ha tenido capacitación, entrenamiento para definir la gravedad o severidad del paciente. Sino que muchas veces aquí los triajes son hechos por personal técnico o, como les decimos, ¿no?, alumnos que están haciendo sus prácticas en los hospitales y le pueden hacer triaje, ¿no? O sea, es nuestra realidad. Pero en otros hospitales, por ejemplo en Lima, en los lugares donde hemos ido a rotar o trabajar, por ejemplo en el Brasil, estos triajes son hechos por personal de salud, médico o enfermera. Y el médico muchas de las veces está haciendo triaje y es el emergenciólogo que está haciendo, el especialista haciendo triaje, inclusive con una máquina de ecografía, dolor abdominal, pum, ecografía, no es quirúrgico, tratamiento médico de su casa, listo, dan cuenta cómo van dando continuidad y cómo van haciendo, porque es hecho por un profesional entrenado, no es que esto se ha hecho al azar y alguien, o ponle ahí a la técnica que está allá, que no tiene nada que hacer, ponle ahí pues a hacer triaje, no debería ser así. Deberíamos empezar a cambiar los paradigmas y hacer un poco de cultura y entrenar a la población. Es importante. Esto es un tema más de conciencia, de entrenamiento a la población, ¿no es cierto? Estar ahí diciéndole a la gente y enseñándole esto para que puedan mejorar nuestras emergencias. Gracias, doctor Martín. Recalcando justamente lo que menciona el doctor, ¿no? Es importante considerar que todo el personal de salud es parte de un grupo esencial, ¿no?, de atención. Sin embargo, otras realidades nos permiten que las enfermeras, médicos, ¿no?, sin el ánimo de, lógicamente, personal técnico, son parte de, pero se sabe que cada uno ocupa una pieza fundamental en la atención primaria de salud, ¿no es así? Bien, agradecemos al doctor Martín entonces por la ponencia brindada. Queremos entregarle el certificado respectivo a nombre de la Junta Directiva como expositor. Agradecemos entonces al doctor Martín con fuertes palmas, por favor.